Comenzamos. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues hablar de películas que me gustan y de la ciencia que hay en ellas, o que puede haber. A veces yo voy al cine y bueno, intento disfrutar, me echo esos rayos, esas gotas en los ojos. Perdón, pero tengo la garganta esta tarde un poco mal. Me echo esas gotas e intento ver pues, más allá de lo que hay en el cine. También para la discusión final puede quedar el tema de discutir qué es cine fantástico y qué es cine de ciencia ficción. O sea, podemos aquí estar toda la tarde hablando de si, por ejemplo, Alien es ciencia ficción o es fantasía, o es terror, Avatar, que es ciencia ficción o fantasía. Cualquier película de ciencia ficción, pues se dice, sí, que tenga un elemento de ciencia ficción. Bueno, pero al final el cine fantástico, en mi opinión, aglutina casi todas las películas de ciencia ficción, porque en todas encontramos fallos. Eso lo tenemos clarísimo, lo hemos visto antes con Javi. Quizá la primera película de ciencia ficción que se hizo fue esta, en 1902, El viaje a la luna, de Georges Méliès. ¿La conocéis? Seguro que sí. Es una maravilla, dura 15 minutos, es algo delirante. El argumento es que unos científicos, astrónomos, quieren viajar a la luna, lo hacen en un cohete. La inspiración está clara que viene de los libros de Julio Verne, de La Tierra a la Luna, también de H.G. Wells. Lo hacen en un cohete con una bala. La bala cae en el ojo de la luna. Esta imagen ya es mítica del cine, es una imagen espectacular. Y luego pues pasean por la luna, interactúan con los selenitas, con los habitantes de la luna, los matan con paraguazos, matan al rey de la luna y luego vuelven a la Tierra y son felices y comieron perdices. Es delirante, es algo, bueno, un poco así curioso. Evidentemente fue una revolución en el mundo del cine por los efectos especiales, que son espectaculares. Y nos deja esta imagen que es muy bonita. O sea, ellos, los astrónomos, en la superficie de la Luna, contemplando la Tierra. Y claro, años después, el 21 de julio de 1969, el hombre llegó a la Luna. Y hay una imagen preciosa para compararla con la anterior, que es esta. Si no fuera porque esta imagen es falsa, es un fake. O sea, una imagen que ciertos conspiranoicos hicieron, está totalmente manipulada y trucada. Lo mismo que dicen que la Tierra es plana, como hemos visto antes. Hay gente todavía que dice, estos son más sofisticados que la Tierra es plana. Los argumentos no lo he dicho aún, pero de esta gente que dice que la Tierra es plana, hay un argumento que ellos dicen que claro, que si tú pones en un plano de la Tierra, en una mesa es plano. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel que tienen ellos. En 1902, seguimos con Matrix, en 1902 ya existía, es la única ecuación que va a salir esta tarde, la ecuación del cohete. Méliès se inspiró en Julio Verne, que decía que se podía lanzar decía en su libro que se viajaba a la Luna dentro de un cañón larguísimo. Eso, como bien puede saber cualquier físico, esa aceleración destrozaría, te dejaría hecho un folio de la fuerza que se necesitaría. Realmente, ya en 1902, curiosamente el mismo año de la película de Méliès, Konstantin Tsiolkovsky, que es este señor, ruso, que además solamente acabó estudios de primaria, era un autodidacta, pues postuló o modificó esta ecuación, la ecuación del cohete, donde ya introducía la velocidad, la variación de velocidad, lo que se llama el delta V, y la masa del posible cohete teórico. O sea, aquí sería fácil ver que bueno, la velocidad pues depende de la velocidad de escape de los gases, porque él proponía que había que utilizar la fuerza de un combustible por el principio de la tercera ley de Newton hacia abajo y que saliera el cohete hacia arriba, y hablaba de la masa inicial, a veces se ve como M0 o M1, la masa final y la masa inicial del cohete. Si yo, aquí estaba ya todo el tema de los cohetes por etapas, si yo voy quitando peso, la velocidad va aumentando. Sabéis que los cohetes llevan etapas, van soltando combustible y van soltando etapas de este cohete para poder conseguir aumentar esa velocidad. Así sí que se puede llegar y, de hecho, así se llegó a la Luna. Aquí Konstantin Tsiolkovsky nos dejó también para la posteridad un diseño de una cápsula espacial, y hay que decir que él también se inspiró al mismo tiempo en alguien que es muy poco conocido, que es Pedro Paulet, que era un ingeniero peruano, que propuso en aquella época también, en 1902, mismo año de la película de Georges Méliès, el avión torpedo, también con combustible sólido. Introducía también el tema de las etapas y era muy parecido a lo que proponía Tsiolkovsky. Por suerte hemos tenido una evolución
de cohetes, casi todos por etapas. Estos son los Soyuz, bueno, al final hasta llegar al programa de los transbordadores espaciales de la NASA, que desapareció hace unos años, donde se va eliminando peso y así, gracias a eso, la delta V, la fuerza, esa velocidad, hace que se pueda elevar y llegar, pues bueno, a la Luna, que es donde más lejos hemos llegado, de momento. El hombre, aunque con estos equipos se puede llegar ahora mismo a cualquier sitio. De hecho, la Voyager 1 es el objeto que hay más lejano, el objeto humano hecho por el hombre más lejano, pues está a millones y millones de kilómetros, ya casi, siempre hay una discusión, casi abandonando el sistema solar. Otra película. Nos vamos a 1927 y a Metrópolis, de Fritz Lang. La primera película donde aparece el mundo de la robótica. Una obra maestra, visual, espectacular. El guión es pues, el guión de las películas mudas de aquella época, pero visualmente y de efectos especiales es, vamos, todavía se sigue viendo y se sigue poniendo como muchos ejemplos de cómo hay que hacer una película, una distopía futurista. Fue la película más cara hasta ese momento, hasta 1927, en cuanto a presupuesto. La película más cara rodada hasta ese momento. Y bueno, hay un argumento, hay una sociedad, una distopía, una especie de ciudad que es Metrópolis, muy similar a Nueva York, donde hay una casta de tecnócratas, una aristocracia, que vive en la superficie estupendamente, y luego en el subsuelo hay obreros que trabajan para los demás. O sea, una lucha de clases totalmente ahí en la película. Hay un inventor ahí paralelamente que construye un robot. Se muere su mujer y le inocula el alma de la mujer. Es este robot, ¿lo veis? Todos lo conocemos porque es la portada de la película. Y este robot de Metrópolis, bueno, la película acaba en la lucha de clases, se enamora uno del otro. No, voy a hacer pocos spoilers hoy. Hombre, una película de 1927 yo creo que ya va siendo hora, ¿eh? Bueno, curiosamente en robótica, y es lo que quiero explicar, hay una teoría que se llama la teoría del valle inquietante. No sé si alguien la ha escuchado alguna vez. ¿Qué es eso? Pues es una manera de registrar la repulsión inconsciente o el mal rollito que nos da cuando un robot o un androide va cogiendo características o rasgos humanos. Lo pongo como un ejemplo aquí. O sea, la familiaridad frente al parecido humano. Mejor aquí. Robots, androides así, que no tienen cara de persona, pues bueno, uno no se parece nada al ser humano, que sería aquí una persona humana, pero lo vemos con cariño, nos gusta este, C3PO nos gusta más, pero hay un momento donde los rasgos, la pinta que tiene el robot, nos da como repelús. No sé si habéis visto Polar Express, que tú estás viendo esa película y dices, es que esto ni son personas, ni son robots, no. O sea, hay varias teorías para explicarla. Dicen que, por ejemplo, cuando vamos creciendo en empatía hacia el humanoide, llega un momento en que, claro, como no es ni persona ni es robot, ese valle, esa repulsión, esa familiaridad cae en picado, lo llamamos el valle inquietante. Keanu Reeves está ahí porque el tío es menos expresivo que C3PO, ya empieza a subir un poco y tenemos ahí al último a Clint Eastwood. El valle inquietante es una teoría que propuso un japonés, experto en videojuegos, que era Masahiro Mori. Bueno, es muy discutida, también se habla de que el tema de estar aquí nos recuerda a alguien muerto y hay un poco de, pues eso, de rechazo a la muerte. Hay muchas teorías, pero es súper curiosa. Y hay una película buenísima, de 2015, que es Ex Machina. ¿La habéis visto, no? Seguro que sí. Que también explora el tema del test de Turing, con un final chulo, una película interesante, que por lo menos de aquí que salgan recomendaciones, pero a ver si alguno no la ha visto, que la vea. Ex Machina, de 2015. Eva se llama en este caso el robot. Y también juega con el valle inquietante. La química en el cine. La primera película donde aparece la química en el cine es Jekyll y Hyde, 1920. En este caso, el personaje protagonista, el actor protagonista, era John Barrymore, que era el abuelo de Drew Barrymore, el abuelo de la de E.T., que luego creció y hizo otras películas peores. En esta película, la transformación de John Barrymore de Jekyll a Hyde se hacía sin ningún tipo de efecto especial, solamente con la caracterización y de él, del personaje. O sea, solamente con sus rasgos faciales, cambiando la cara, poniendo de bueno a malo, él sin ningún tipo de efecto especial, cambiaba de Jekyll a Hyde. Todos conocéis la historia de Jekyll y Hyde. En 1931, Friedrich Marx, que es ese actor que ganó un Oscar, ya hacía la transformación de Jekyll a Hyde con efectos especiales.
Lo podéis buscar por cualquier sitio, no lo he traído, pero bueno, está por ahí. Y bueno, y empieza la química ya en el cine, y a mí me gusta ver estas películas porque aparecen mucho instrumental de laboratorio, empieza la química, que ya hemos llegado hasta Breaking Bad recientemente, pero bueno, hay poca química en el cine, pero la que hay es bastante buena. Y aquí tenemos a Cedric Marr pues tomando una poción que le convierte en un monstruo. O sea, siempre en el libro y en la película hay algo relacionado con algo que alguien toma y se convierte en monstruo. Monstruo como Frankenstein. Y me diréis, ¿qué tiene que ver la química con Frankenstein? ¿No será la electricidad? Bueno, la electricidad en la película. El que haya leído el libro, por favor, leedlo, porque no se parece en nada a la película, se parece muy poco a la película. La película de 1931 de James Whale es una obra maestra solamente por la fotografía que tiene. O sea, es una obra maestra absoluta. Ahora bien, el guión, la adaptación de Frankenstein del libro de Mary Shelley, en mi opinión, luego si queréis me tiráis antorcha encendida al final, como le hicieron a Frankenstein, pues no hace justicia al libro, que es maravilloso. Y en el libro, que además, Víctor Frankenstein, como reconoció Mary Shelley, está inspirado en un químico que era Humphrey Davy, ya se relacionaba con químicos de la Royal Institution, con su padre. Humphrey Davy, que era el mentor de Michael Faraday, que a lo mejor os suena más. En el libro no hay ningún momento que diga que la electricidad es lo que da vida a la criatura, que tampoco ya sabemos que es la criatura o el monstruo, no es Frankenstein. Pero bueno, yo creo que las películas de Frankenstein son muy bonitas, la del jovencito Frankenstein es mi favorita y el libro es lo mejor. Más recientemente, ya en los 80, pues tenemos Reanimator, o sea, estamos viendo películas donde algo que influye en la química convierte a una persona en otra cosa. La conocéis, ¿verdad? Hay una escena de esta película bastante inquietante, una escena sexual con las cabezas y cosas así. ¿Veis? Ya tenéis ganas de verla, seguro. Reanimator era la anterior. Y un poco antes, la otra es del 85, esta del año 80, esta película fue, bueno, una generación hubo que creía que tomando drogas alucinógenas contactaba con seres superiores, peyote, realmente contactaban, ¿no? Pero contactaban en su cerebro. Y hay una película bastante buena, la verdad, que es un viaje alucinante al fondo de la mente, donde en un tanque de inmersión, William Hart, también combinado con drogas, como el peyote o el LSD, en este caso y en esta película, pues más que contactar y ver colores como hacía la psicodelia, pues se retrotraía a homínidos, o sea, se convertía, por así decirlo, en uno de Atapuerca, como si lo sacaras de Atapuerca hace 3 millones de años, luego se recuperaba, pero es bastante curioso y está bastante bien. Creo que fue galardonado con mejores efectos especiales, si no me equivoco. Más recientemente, tomando una pastilla y mejorando las capacidades cognitivas, tenemos a Sin Límites, vamos, la conocéis, 2011. Hay una serie ahora de televisión que está bastante bien, que es está en Netflix, donde, pues bueno, en este caso, tomando la pastilla, ayuda al FBI a resolver el caso. Esto es el NZT. Y bueno, desde Jekyll y Hyde hasta llegar, por ejemplo, hasta Sin Límites, pues hemos visto que tomando algo puede cambiar a alguien. Pero ¿hay algo de realidad en esto? Pues sí que la hay. Y la habréis escuchado. Son las sustancias nootrópicas. No sé si os suena. Son sustancias nous, que es mente, en latín, y tropos, que es dirigir o un camino. Hay sustancias químicas que, de hecho, si vais a AliExpress o vais a Amazon y ponéis nootrópicos, sale un montón y parece que no habéis ni caso, no las compréis. Se pueden comprar. Hay sustancias químicas que se utilizan para el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, Alzheimer, que de alguna manera en nuestro cerebro juegan con los neurotransmisores y mejoran la atención, dicen que mejoran la cognición y te mantienen alerta, la gente los toma para exámenes, etc. Y es cierto, ¿consiguen eso? Sí, pero claro, nada es gratis en esta vida. Luego tiene efecto rebote, luego hay fenómeno de tolerancia y realmente no las probéis. La más famosa es el Alderal, que si uno hace una tomografía, un escáner del cerebro, sin tomarlo o tomarlo, pues se ve que la actividad cerebral aumenta muchísimo si uno toma este tipo de productos. Son las sustancias nootrópicas. Pero ya os digo, no hay nada mejor que el café, quizás si queréis tomar, que también lo es, como nootrópico, legal y que se pueda tomar y que al final te puede producir solamente sobre taquicardia, algún sobreesfuerzo así un poco raro y poco más.
1957. Otra de las películas que los que somos ya mayores veíamos de pequeños en la tele y nos dejaba fascinados y maravillados. A mí me encanta esta película. Basada en un relato de Richard Matheson, en un libro más que un relato. También Soy leyenda, que famosa, está basada en un libro de Matheson, de Richard Matheson. Y es una película muy interesante donde un personaje, el protagonista, está en un barco, recibe una lluvia radiactiva y de pronto, paulatinamente, no como hemos visto antes como Ant-Man, que de golpe y porrazo se hace pequeñito, empieza durante años a hacerse cada vez más pequeño. El increíble hombre menguante. Es una película maravillosa, pionera en el mundo de los efectos especiales también. Estos son imágenes reales del rodaje. Estos son operarios donde llevan un lápiz, ya donde el personaje cada vez ya en una fase final está ya cada vez más pequeñito. Hay una escena con esta araña en la película que es increíble. O sea, a mí me dejó marcado a toda mi infancia, o sea, ver al personaje luchar contra la araña. Muy chula, y estamos hablando de 1957. Evidentemente, esto a ojos de la física es muy difícil que una persona, aunque sea paulatinamente, pues, bueno, acabe así, como hemos visto antes. Y ya en 1966 tenemos esta película, Viaje alucinante. La gente dice, Viaje alucinante, la película del libro de Isaac Asimov. Pues no, el que dice eso está equivocado. Primero fue la película y después el libro de Isaac Asimov, que es exactamente la historia de la película. O sea, es curioso. En 2001, por ejemplo, que también es una película maravillosa, en 2001 el libro de Arthur C. Clarke no fue anterior ni posterior, fue durante la película, fue, por así decirlo, el guión. Pero en esta película el libro fue después, además de Asimov. Bueno, aquí un grupo de valientes, por así decirlo, tienen una tecnología para miniaturizar un submarino, se introducen dentro de una persona, con un submarino muy pequeñito, y se meten dentro de un científico que quiere saber la vida porque tenía un coágulo, y todo el viaje es por el cuerpo humano hasta llegar a destruir el coágulo y después salir, ¿sabes? Sale en el último minuto. Muy chula la película también, de verdad. Estas son imágenes de la película, de los efectos especiales. Este es el submarino. Y todo esto nos lleva a decir, oye, ¿y esta película de aquellos años, esto se podrá hacer alguna vez? ¿Meterse dentro de un cuerpo humano y hacer algo? ¿Miniaturizar algo o a alguien e introducirlo en el cuerpo humano? Bueno, pues ya en 1959 Richard Feynman, uno de los físicos más importantes de la historia de la física, premio Nobel, participó en el proyecto Manhattan, fue quien descubrió, si os recordáis, el accidente del Challenger de 1986 que explotó en la comisión que se creó, fue quien descubrió la causa del accidente. Pues Richard Feynman ya en 1959, en una conferencia en el Caltech, dijo que había mucho sitio al fondo, algo así. Hay mucho sitio al fondo. ¿A qué se refería? Se refería al fondo de la materia, o sea, al mundo más, no ya microscópico, sino nanoscópico. La nanotecnología. Sentó la base de lo que ahora habéis escuchado muchas veces, ¿qué es la nanotecnología? Para hacernos una idea de la escala en la que se mueve la nanotecnología, o la nanotecnología molecular, que fue más o menos la que propuso Feynman, pues bueno, imaginad desde aquí, desde Elche, desde el aeropuerto, por ejemplo, hasta San Petersburgo, hay una distancia pues considerable, ¿no? En avión es un ratito, bueno, en avión no serán 7 horas, será menos. Pero está bastante lejos. Estamos hablando de 4.000 kilómetros. Pues si la distancia entre Elche y San Petersburgo fuera 1 milímetro, que es la milésima parte de 1 metro, 1 nanómetro, que son las escalas en las que se desarrollan la nanotecnología, sería el tamaño de, pues eso, un coche de unos 4 metros, de un Ford Fiesta. Más ejemplos, más ejemplos. Las uñas crecen cada segundo unos 5 nanómetros, por ejemplo. Miraros cómo está vuestra uña y mirad mañana a ver si veis algo, si ha crecido o no. Cada segundo, 5 nanómetros. O sea, es algo muy pequeño. Estamos hablando de un 0, de 9 ceros, 0,990 y un 1. La milmillonésima parte de 1 milímetro. Eso es algo extremadamente pequeño. Tanto como podemos ver aquí la escala nanométrica, por ejemplo, pasamos de aquí, vamos pasando, y los virus están ahí en ese tamaño,
de los nombres, las proteínas y el agua, y aquí está más o menos la distancia que hay de ADN creo que son 2,5 nanómetros. A esta escala, Feynman decía que se podían hacer cosas. Esto yo sé que suena muy ciencia ficción, pero bueno, ahora hay que separar un poco lo que hay ahora y lo que viene por delante. De hecho, se habla de una revolución futura. Si en el pasado teníamos la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, llegó la rueda, las máquinas de vapor, siglo XIX, la electricidad, precisamente con Faraday, que lo he nombrado antes, o Tesla, siglo XX, la revolución del mundo del automóvil, a partir de los años 40 hasta aquí, y ahora estamos viviendo la era de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de la información, de Internet, etcétera. Pues mucha gente, mucho visionario plantea que la siguiente revolución tecnológica va a ser la nanotecnología. Ya os digo, la nanociencia o la nanotecnología es modificar o alterar la materia a esas escalas, a las escalas de un nanómetro. Ahora bien, decir, oye, y esto está ya en... Bueno, hay que separar. ¿Hay nanotecnología? Sí, de hecho hay mucho nanomaterial. Los bronceadores que nos echamos este verano, pues posiblemente lleven nanopartículas de óxido de titanio, seguramente no, casi todos lo llevan ya. Desodorantes que nos hemos hecho esta mañana llevan nanopartículas. En cuanto a materiales de ese orden, con nanopartículas hay muchos. En la alimentación también, como bactericidas, ya lo tenemos. Lo que pasa es que no están obligados en ponerlo el fabricante, pero muchos lo llevan. Pero la nanotecnología en la que se refería Feynman era construir de abajo hacia arriba. O sea, yo puedo construir aquí una escultura con mármol, pues me dan un bloque de mármol y hago una escultura, si fuera habilidoso. La nanotecnología molecular sería yo tirar ahí el mármol en polvo y que hubieran máquinas que construyeran la escultura, como de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Bueno, se habla de nanofactorías futuras. De momento, ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos que con microscopios de efecto túnel pues se pueden poner las islas de IBM, que es lo que se hizo primero, se puede hacer micromáquinas, se pueden hacer pequeños máquinas, como un carrito, como un nanocoche, que esto le llevó el premio Nobel el año pasado a tres químicos, el Nobel de Química. O sea, micromáquinas ya con la química, el rotaxano, algo muy, muy, muy básico todavía. O sea, llegar a una nanofactoría que te fabrique, por ejemplo, robots como este, que es un prototipo, que se pudiera introducir en el cuerpo humano, llegar a un sitio, liberar algo o cortar alguna cosa, por ejemplo, para tratamientos para el cáncer, es algo que está todavía en pañales, pero se está investigando mucho y poniendo mucho dinero en él. O sea, ahí la tenemos. La nanociencia está ahí, la revolución llegará, supongo que la veremos poco a poco, pero no compararla con el tema de los nanomateriales, que eso es bastante ya habitual y se está creando grafeno, se utiliza el grafeno para resistencia de algún tipo de material también, y ahí lo tenemos. Así que, bueno, de momento la propuesta de viaje alucinante, que no sabemos si el autor se conocía a Feynman o a las charlas de Feynman, que fue unos 7 años antes, pero iba bastante bien encaminado. O sea, algún día quizás llegue. También se puede utilizar los robots estos para liberar, ya se utiliza también, ciclodestrinas o algún tipo de moléculas encapsulantes que llevan dentro un principio activo, llegan a un sitio y la sueltan. Eso también se utiliza en cosmética. Por flotación se libera y los chicles también llevan nanopartículas que tienen ahora más sabor. Bueno, si hablamos del futuro, otro físico conocido que es Niels Bohr, pues decía esto del futuro. O sea, hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Vamos a hablar de viajes en el tiempo, que es mi tema favorito de la ciencia ficción, porque me pone de los nervios. O sea, no soporto las paradojas temporales, lo paso fatal siempre que veo una película de viaje en el tiempo. Con esta disfruté muchísimo, que es El tiempo en sus manos, que es de 1960, donde, si alguno lo ha visto, pues es una persona que inventa una máquina del tiempo, está basada en un libro de H.G. Wells, cómo no, y bueno, viaja en el tiempo, viaja al futuro, viaja al pasado, así, moviendo solamente unos controles en una máquina. Luego tiene un final donde... ¿Lo habéis visto o no? Tiene un final ahí que al final desplaza la máquina unos metros. Lo que no sabe este hombre es que la Tierra se está desplazando a una velocidad tremenda alrededor del sistema solar, y lo que hace un minuto estábamos en un sitio del espacio, en un segundo estamos en otro. O sea, realmente nos desplazamos en el tiempo y en el espacio. Pero bueno, mi favorita de viajes en el tiempo es esta, la YT, de 1962, de Chris Marker.
¿Es una película? Bueno, quien la haya visto dirá que no se sabe si es una película, porque son fotos con una voz en off. Dura media hora, es brutal, sinceramente, te deja la cabeza a punto de estallar, y de aquí salió la película 12 monos, o la serie también, que está ahora también, que es más mala que otras que vamos a ver. La Yeté, Chris Marker, 1962. Está en internet fácilmente, o sea, se puede ver en YouTube. Y es una película que son fotogramas en blanco y negro, con una voz en off, está subtitulada, y es para que te explote la cabeza sobre viajes en el tiempo. Tiene también una fotografía espectacular, como podéis ver aquí, o sea, tiene unas imágenes increíbles. Esta es la trilogía de Regreso al Futuro. Pues bueno, como divertimento está muy bien, pero en cuanto a seriedad científica, cero. Cero. No te explota la cabeza. Te lo pasas bien y se acabó. Y esta del 2007 de Nacho Vigalondo, pues está bastante bien. Los cronocrímenes. Bueno, aquí por lo menos se toma la molestia de decir, si alguien viaja al pasado, sabemos la paradoja del abuelo. Si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, ¿cómo has nacido, por ejemplo? O sea, que eso no tiene sentido. No, pero en esta película te deja un poco claro que se puede viajar al pasado, pero no puedes interferir en nada que pueda modificar el futuro, o por lo menos tu futuro. Se toma un poco de esfuerzo, es bastante entretenida, es una película española y por eso hay que darle un poco de publicidad porque está bastante bien. Fue en 2007, creo. Y luego una película de viajes en el tiempo que es absolutamente paranoica, rayante, poca gente la conoce, se llama Hard to be God, es duro ser un dios, de un cineasta ruso que se llamaba porque murió, Alexei German. Además, se murió en cuanto acabó la película. Quiso hacer la gran obra maestra suya, fílmica, acabó la película y se murió. Y esta es para usuarios pro del cine fantástico. ¿Alguien la ha visto? Hard to be a God, ¿tú? ¿Y qué opinas? ¿Que no la entienden? Pues perfecto, de eso se trata. Para no entender esta, que a mí me gusta, pero es rara y dura, Primer, como queráis llamarla, de 2004. Esta se hizo con $7.000 y es una película de viajes en el tiempo que mucha gente ha intentado entenderla. Y te puedes encontrar en internet gráficos de todos los saltos que da la película. Bueno, esto es el resumen. Hay libros, hay textos sobre esta película, sobre los viajes, de uno que tiene una caja que se mete. Merece la pena, es curiosa. Bueno, y esta es más reciente, Looper, que la habréis visto, donde hay un viaje en el tiempo con un fin criminal. No está mal, más de acción que de calentarse la cabeza, pero está bastante bien. ¿Podemos viajar en el tiempo? Bueno, estamos viajando en el tiempo, ahora mismo. O sea, yo estoy viajando en el tiempo porque estoy viajando en una hora, he viajado una hora en el tiempo, en un segundo en el tiempo. Estamos viajando siempre hacia el futuro, eso es obvio. Pero al pasado se puede viajar. Pues con las leyes de la física que tenemos ahora parece ser que no. Y al futuro, pues tampoco. Bueno, sí se puede. Se puede, por ejemplo, y hay alguien que nos ha ganado en el viaje en el tiempo, hay alguien real, vivo, que es un astronauta, que es Nokoviev, creo que estuvo 800 días en el espacio, y claro, al estar en el espacio ha viajado mucho más rápido, y según la teoría de la relatividad general de Einstein, a velocidades muy altas, el tiempo se contrae. O sea, nos lleva ganado 1 partido por 48 segundos al resto de los humanos, o sea que eso y nada. Pero se puede viajar si viajáramos a velocidades, ya lo veremos en otra película, cercanas a la ley de la luz, pues se puede viajar respecto a una persona que no esté viajando a esa velocidad. Y en Interestelar se habla de los agujeros de gusano, que ¿qué son? Bueno, si el espacio-tiempo fuera una manzana, la superficie de una manzana, un gusano utilizaría el agujero de pasar de un sitio a otro para moverse por la manzana. Eso es un agujero de gusano. O sea, un atajo para ir de un sitio a otro del espacio-tiempo, de lo que llamamos espacio-tiempo. Claro, el atajo sería a través de la manzana. O sea, hay mucha especulación, toda matemática, evidentemente todo esto, y Kip Thorne, que ha salido antes, es alguien que ha escrito muchos agujeros de gusano, pues se plantea como una hipótesis, como algo un poco fantástico, que lo es, porque tampoco sabemos si existen, para viajar en el tiempo. Porque estás viajando, por así decirlo, si el espacio fuera un folio, pues imaginaos que eso se pudiera el espacio con sus 3 dimensiones. Esto es un poco difícil de visualizar,
pero sería pasar de un sitio a otro en el tiempo y en el espacio, sobre todo al futuro. Aparecen muchas películas de agujeros de gusano, entre ellas Contact, de 1997, donde el asesor científico de la película también era Kip Thorne. Eso poca gente lo sabe, pero fue el asesor de Contact. Carl Sagan, por supuesto. De hecho, es un libro de Carl Sagan. Y Kip Thorne asesoró y fue el que le dijo a Sagan, dice, oye, me quiero inventar algo, pues di que es un agujero de gusano por lo que va a pasar la protagonista. Os puedo asegurar que un agujero de gusano no pasa a una persona, ni siquiera una partícula pasaría y sin sufrir las consecuencias. Bueno, esta película a mí me gusta, pero el final es un poco que no le gustaba ni a Carl Sagan tampoco. El libro es mucho mejor, como siempre. Como siempre no, como casi siempre. Y veremos por qué. Seguimos con viajes en el tiempo. En esta película, esta sí que me gusta mucho. 1968, El planeta de los simios. Seguro que lo habéis visto todos, ¿no? Han pasado unos años ya, ¿eh? ¿Quién no lo ha visto? Porque va a sufrir ahora con la siguiente. Bueno, El planeta de los simios, en una nave, unos astronautas salen al espacio a conquistar otro mundo y van a una velocidad altísima, con lo cual ellos saben que en la Tierra el tiempo está pasando más rápido que ellos viajando a la velocidad de la luz, cercana a la de la luz. Tiene que ser algo, bueno, evidentemente eso no rompe toda, rompería, sería la masa mucho más grande, o sea, rompería, con la física no se puede, pero con la imaginación sí se puede. Y lo que yo os decía, bueno, llegan a un planeta, etcétera, no quiero contar la película, pero es que lo curioso es que no quiero contarla porque ya la edición que salió para DVD o para VHS, yo no he visto un spoiler más grande en mi vida. O sea, no quiero contar la película, pero es que lo he sacado a buscarlo. Eso es la portada de una edición que salió en VHS o en DVD. Quien haya visto la película sabe que es la peor foto que se puede poner de esa película. Bueno, y en esta película, en El planeta de los simios, aparecen ellos en el año 3978, ya os digo, igual que decía Einstein, que si hay dos gemelos de la Tierra, uno si se hace astronauta se va a viajar por el espacio a velocidad cercana a la luz y vuelve, cuando vuelve su hermano tiene 80 años y él tiene pues, un año más de cuando salió, 31. Eso se puede calcular, eso es coherente con la teoría de la relatividad de Einstein, pero en la práctica os digo ya que no se puede viajar tan rápido. Bueno, pues en esta película, en El planeta de los simios, Charlton Heston y sus compañeros hibernaban, ¿verdad? Es algo que hemos visto también en 2001, en Alien y en muchísimas películas, en Avatar creo que también. O sea, el proceso de hibernación humana. De momento sabemos que hibernan los osos, algunos mamíferos y un primate. Y ya uno dice, ¿un primate? ¿Nosotros qué somos? Primates. Pues hay un lemur en Madagascar que hiberna, en este caso hiberna no por frío, sino porque hay escasez de recursos. En la época de sequía hay poco alimento y el lemur, un lemur así de cola roja, se llama así cola gruesa, perdón, este lemur pues se retira y durante 2 o 3 meses, igual que hacen los osos, con el frío, esto es curiosísimo, esto los biólogos se vuelven locos con la hibernación. Pensad que te retiras durante varios meses, estás durmiendo, por ejemplo, todo lo de... Pues al final, nosotros vamos al baño todos los días, ¿no? Pues al final, por ejemplo, en los osos, la urea cristaliza de alguna manera y se extraen proteínas, o sea, no tienen que ir al baño. El ritmo cardíaco baja, si tenías 40, te baja a 3 pulsaciones por minuto. Entras en hibernación, todo se encuentra en un estado así de letargo durante meses que luego químicamente se activa y vuelves a la normalidad. O sea, lo conocemos en la naturaleza, pero a mí me parece la hibernación una pasada. O sea, sinceramente. Y existe, y eso existe. Y ahora se está investigando porque al ser un primate, los genes que tiene este lemur para hibernar son parecidos o se podría encontrar también en humanos. Y está en investigación, ¿eh? O sea, ahora mismo, de hecho aquí tenéis un titular, o sea, podría ser la respuesta a los viajes espaciales, porque hibernar está muy bien, es una siesta que nos echamos por la tarde, pero de varios meses. Pero bueno, en la vida real aquí, pues estaría mal porque ¿de qué te serviría? Estar ahí 3 meses durmiendo, sería un poco rollo, ¿no? Pero en los viajes espaciales sí que tiene una utilidad. Por ejemplo, el viaje a Marte, que siempre se dice, yo cuando tenía 15 años aún decían que iban a ir a Marte en el 2000, o sea, en el 95. Luego en el año 95 decían que Marte iba a morir en el 2010. Luego, ahora dicen 2020, hace poco, ahora dicen 2030. O sea, lo de ir a Marte, de vez en cuando, acordaros que en todos los años era 2040. Bueno, iremos a Marte, no lo sé. No sé si lo veré.
Bueno, os decía antes que los libros suelen ser mejores que las películas, pero en este caso no. En este caso, Blade Runner, bueno, de la última de este año, mejor no hablamos. Vamos a hablar de la de 1982, de la de Ridley Scott. El libro de Phyllis K. Dick era un personaje. Phyllis K. Dick, si habéis leído algo de Phyllis K. Dick, sabéis quién era Phyllis K. Dick. O sea, una persona muy, muy complicada. De hecho, hay libros sobre él maravillosos de lo mal que estaba de la cabeza. Un genio. Pero en este caso, el libro es muy regular. Pero la película es estupenda. Es una película fantástica. Blade Runner es un icono de la ciencia ficción. En Blade Runner, que esta la habéis visto toda, en Blade Runner hay que ver esta, ¿verdad? La del director, la que no tiene la voz en off. Todas tienen su puntillo, pero la de la voz en off, como que no. Hay que ver el corte final, por así decirlo, la versión final del director. Luego, si alguien está en desacuerdo, lo mismo, que me tire la antorcha en las preguntas. En Blade Runner se habla de muchísimas cosas también, aparece el test de Turing, y se plantea la inoculación de recuerdos en los androides en este caso. O sea, introducir recuerdos falsos, en este caso en los androides. No quiero hacer spoiler. En Moon, que es una obra maestra de Duncan Jones, que es el hijo de David Bowie, en Moon, no lo voy a decir, pero también hay algo de lo que estoy contando. Además, en Moon se explora mucho el tema de la minería en la Luna. Es una película fabulosa, ¿eh? Año 2009. Como creo que alguno no la ha visto, la pasamos, pero vedla. Bueno, pues la inoculación de recuerdos falsos es posible en ratones. En personas todavía no. Pero hay experimentos que se han inoculado, se han introducido recuerdos falsos en ratones, utilizando técnicas de optogenética. Todo un ratón lo puteas, hablando mal, lo metes en una cámara, le inoculas un recuerdo sobre esa cámara, luego en otra, donde le das una descarga eléctrica y luego por técnicas de optogenética le intentas recordar la primera, pero él quiere recordar la segunda. Es algo complejo, está por ahí, pero realmente él nunca ha estado. Son entornos distintos. Es como si a mí me llevan a otro sitio, que no es este que yo recuerdo, y me inocula un recuerdo falso. Se puede hacer en ratones, es bastante complejo de explicar, pero está ahí, se ha hecho. Y también se ha hecho, no recuerdos falsos, sino los sueños lúcidos, como en la película Inception. La recordáis, ¿verdad? Origen, como se llame. Aquí en España fue Origen. Con una estimulación magnética transcraneal, alguien en una fase de sueño se le puede inducir o ayudar a que tenga sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, ¿sabéis lo que es? Estás soñando, alguno ha tenido. Ojalá tuviéramos más. Estás soñando y eres consciente de que es un sueño y tú puedes dominar la situación. Te conviertes en el rey del mambo en tu sueño. Dura poco porque te despiertas y no te lo crees, porque además la sensación es tan real como son los sueños, que muchas veces son muy reales. Pues bien, se puede hacer y se está haciendo ya con técnicas no químicas, o de optogenética, que es cambiar comportamiento con la luz, bueno, y se está haciendo. Y esta manipulación genética, ya nos lleva al final al tema de la manipulación genética, también la hemos visto, o la manipulación genética la hemos visto en muchas películas. Lo hemos visto en La isla del Doctor Moreau, más mala esta película que cualquier otra que podamos ver esta tarde, seguramente, muy mala. La Mosca es bastante mejor, donde hay un científico que se introduce accidentalmente el genes de la mosca y se convierte en una mosca, aunque luego la física de esa película es un poco discutible. Me refiero a la física, de decir que el tío puede, con los kilos que pesa, funcionar como una mosca. Pero bueno, está bastante bien. Y esta es mi película favorita de esta tarde. Bueno, porque no hablo tampoco de otras como 2001 o, bueno, Blade Runner. ¿Alguien la reconoce esta película? Gattaca, 1997. Esta película es maravillosa, sobre todo para mí, que yo soy químico y bioquímico también, porque explora el mundo de la manipulación genética y de la bioquímica de forma magistral y de forma inquietante, y ahora os diré por qué. Bueno, hay muchos detalles en esta película que recuerdan, por ejemplo, veis la escalera esta, con la forma de doble hélice. Hay un personaje que se llama Eugene, la palabra Eugene de eugenesia. La chica se llama Irene Cassini. En 1997 se lanzó la Cassini-Huygens, que fue a Titán. En la película todo gira en torno a que el personaje principal, que no es genéticamente puro, por así decirlo, quiere viajar al espacio y no puede, porque es un ser humano nacido de forma tradicional. Hay una raza, hay
un grupo de gente que son los que han nacido bajo manipulación genética y no son violentos, que son perfectos, que no tienen enfermedades, y luego los que nacen bajo, como hemos nacido todos nosotros, que somos imperfectos, que podemos tener problemas de corazón, como tiene el personaje, etc. No voy a contar la película. Gattaca es una maravilla. 1997, con su doble hélice y todas las referencias y los guiños al tema de la manipulación genética. Pues bien, en aquella época, pues la manipulación genética, de hecho, ni el genoma humano se había todavía completado. No se había descifrado el genoma humano entero, se sabían las bases de la genética, ya desde 1953 con Watson y Crick o Rosalind Franklin, pero el tema de manipular genéticamente estaba en pañales totalmente. Pero es que ahora, en los últimos años, hay una revolución en el mundo de la genética o de la biología molecular que la habréis escuchado porque además toca muy de cerca Elche o Santa Pola, que está aquí al lado, que es el CRISPR, que no son una marca de cereales, CRISPR-Cas9. Es una técnica de manipulación genética barata, sencilla, con un crecimiento espectacular en los últimos 5 años. Y os resumo un poco de qué va. Bueno, fue portada, por supuesto, en la revista de más impacto, portada de hace muy poco, como revolución de la manipulación genética. Bueno, esto es algo sencillo, es complejo de explicar, pero bueno, al final el CRISPR-Cas, hubo un señor que se llama Francis Mójica, en la Universidad de Alicante, que estudiando el ADN de las bacterias de Santa Pola vio que, bueno, que había secuencias ahí en el ADN. Cuando su ayudante empezó a decirle la secuenciación del ADN de las bacterias, él decía, oye, te estás equivocando, me estás repitiendo lo mismo, la misma secuencia. Empezaron a ver que se repetían de forma espaciada sabéis que el código genético tiene ahí unas bases, como un lenguaje con 4 letras, se repetía una secuencia, había un espacio, se repetía, y descubrió que esas secuencias provenían de un virus, eran de un ADN que no era de la bacteria, provenían de un virus y era un mecanismo de defensa de la bacteria frente a ese virus. Francis Mójica, que ha sonado como premio Nobel, y se lo darán, que queda aquí constancia, que yo lo digo aquí, que a Francis Mójica le darán el premio Nobel, no sé cuándo, pero se lo darán, pues describió, le puso ese nombre, CRISPR, que son no sé qué, palindrómico en inglés, una frase un poco compleja. Y luego llegaron 2 personas, 2 chicas, 2 investigadoras, que buscaron una tecnología para utilizar eso que había descubierto Mójica, que es el CRISPR-Cas9, la tecnología. ¿Con esto qué se puede hacer? O sea, con esto se puede editar el genoma. O sea, cualquier célula humana viva se puede editar. ¿Y qué significa editar? Pues se pueden curar enfermedades, que se sepa, genética dónde están, se puede mejorar, se puede ir hasta Gattaca. Ahora mismo, evidentemente, no conocemos todavía. La limitación que tenemos no es la tecnológica del CRISPR, sino que no conocemos de qué punto a qué punto, o qué genes, solamente algunos para algunas enfermedades, y no de todas, podríamos tocar y cambiar. Pero, ojo, porque hace 20 años en Gattaca, uno veía la película, se iba tranquilo a su casa porque decía, aquí no va a pasar nada, pero la nueva revolución está aquí y se llama CRISPR-Cas9. Cas es la proteína. El Cas9 es la proteína y CRISPR es esa secuencia. Gattaca termina de esta manera, con esta frase. Al final consigue el personaje su fin, consigue, tras varias peripecias, el protagonista viajar al espacio, viajar a Titán, y termina diciendo, para ser alguien que nunca estuvo hecho a la medida de este mundo, debo confesar que me está resultando difícil abandonarlo. Claro que dicen que cada átomo de nuestro cuerpo forma parte alguna vez de una estrella. Quizá no me esté marchando, quizá esté yendo a casa. Todos estamos hechos, todos, la mesa, los átomos que hay en mi mano, el calcio de mis huesos, el hierro que hay en la hemoglobina de mi sangre, de cualquiera de vosotros, todos los átomos que nos componen se forjaron en estrellas, en supernovas, llegaron hasta aquí. Somos polvo de estrellas, que lo decía Carl Sagan, menos el hidrógeno, por supuesto, que eso viene del Big Bang. Y no solamente las estrellas y las supernovas, recientemente hemos descubierto que también la materia de la que estamos hechos surge de los choques entre estrellas de neutrones, que son de las que hemos descubierto las ondas gravitacionales hace poco y hemos hablado esta tarde. Al final, todo queda aquí. Hemos hablado viendo películas,
hemos hablado de exploración espacial, del espacio, hemos hablado de robótica, de la química o la neuroquímica, hemos hablado de la nanotecnología, hemos visto los viajes en el tiempo, la inducción de recuerdos, la manipulación genética y me queda una, que también se me ha olvidado, bueno, la de... da igual. Bueno, este soy yo, no tengo rayos X en los ojos, pero yo ya hace tiempo tengo en Twitter esta imagen. Me podéis encontrar aquí en mi blog o en Twitter. Muchas gracias. Si tenéis preguntas, por favor, o me queréis criticar alguna película que sí os gustó de las que he dicho. Por ahí. Te iba a preguntar, estabas comentando el tema de la química y el tema de los nanos. Quería saber tu opinión. ¿La química no está un poco, digamos, despreciada en lo que es la fantasía o la ciencia ficción? Porque cada vez que se habla de nanos se asocia mucho a la nanotecnología o a la ingeniería, pero casi nunca vemos ese lado de la química, ¿no? La química en el cine. Sí, exacto, que está un poco, digamos, desprestigiada. Bueno, nada que ver que en Breaking Bad, por ejemplo, yo tengo una anécdota. Yo cuando hice la mili, yo soy químico, cuando hice la mili, lo primero que me preguntaron cuando dije que era químico es si sabía hacer pastillas. Digo, ¿qué pastillas? Y me pusieron música de Chimo Bayo y esas cosas. Ah, de estas pastillas, fue en los 90, fue hace mucho tiempo. Y digo, o sea, sí, puede ser. El estereotipo de la química se asocia muchas veces a algo negativo, cuando es todo lo contrario. De hecho, yo soy, el que me conoce lo sabe, bastante combativo con ver el lado bueno de la química, o sea, y luchar contra lo que es la quimiofobia o ese prejuicio racional contra lo químico. Sí es cierto que en el cine ha sido bastante maltratada. Quizás los únicos que la han dignificado eran las primeras películas de Jekyll y Hyde, más que nada por el entorno y por lo demás. Yo recuerdo una que creo que es Los últimos días del Edén, ¿os suena? De la selva, no sé qué, que van buscando una molécula y cogen, y el que sabe algo de química coge la molécula nueva, la ponen al lado de un ordenador, un cacharro, y les da enseguida la fórmula estructural. Dice, eso es imposible, eso no se puede hacer, eso es un insulto. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Poco a poco, alguna película buena sobre química... Breaking Bad es buena sobre química. Sí, pero que Breaking Bad es reciente, por decirlo así. Sí. Es decir, que no... En la antigüedad el cine tiene muchos años, por eso te preguntaba. Otra más en relación a la Estrella de la Muerte, porque ya que has comentado el grafeno, ¿no sería factible hacerla de grafeno en vez de acero? Sí. Vamos a ver, se me ha olvidado decirlo. Por ejemplo, Konstantin Tsiolkovsky, el que hemos visto en 1902 de la ecuación del cohete, él propuso hacer el ascensor espacial, que es una estructura que pudiera llegar al espacio con un ascensor, o sea, con una torre, que eso ahora mismo con los materiales de construcción que hay ahora, a cierta altura no aguantaría la tensión y colapsarían. El grafeno, se calcula que el grafeno puro, 1 metro de grafeno pesa, creo que son 0,7 miligramos, o por ahí. O sea, es un material ultra resistente, sería una capa de anillos de carbono de forma hexagonal, pero una única capa, del espesor de un átomo. O sea, ultra resistente, con una conductividad brutal, es un material que se puede sintetizar, y es que, si queréis, si me traéis un lápiz y fiso, se puede crear grafeno, que es como ganaron el premio Nobel en 2010 Novoseliov. Con grafito y fiso, el fiso de toda la vida, ellos lo hicieron con la marca Scotch. Tú coges el fiso, vamos, aquí en Murcia se llama fiso, no sé aquí si es lo mismo. Haces una huellita y tal, y empiezas luego, por adherencia, ahí vas quitando capas. Eso, llevado al extremo, puedes llegar a conseguir una única capa de grafeno. Eso parece una chorrada, me diréis, ¿me estás tomando el pelo? No, a eso le dieron un Nobel por hacer eso. Más complejo, evidentemente, a 2 investigadores en 2010, el Nobel de Física. Pero claro, de esa manera de sintetizar grafeno en laboratorio, para llegar a ese extremo es carísimo. O sea, pero si de alguna manera, y no escuchéis todavía, hay empresas que te quieren vender muchas motos por ahí que dicen que fabrican grafeno y eso no es grafeno puro. Si de alguna manera pudiéramos conseguir el grafeno, que lo conseguiremos, pues se podría hacer más barata la Estrella de la Muerte, por supuesto. Y si luego le añades la nanotecnología molecular, que es construir de abajo hacia arriba, pues ya ni te cuento. Pues y ojo, que ahí están las películas. Mira, Gattaca, a dónde hemos llegado. De hecho, ahora que comenta lo del grafeno, hace poco leí que los colchones de dormir le están poniendo
trocitos pequeños de grafeno para dormir mejor. ¿Sabes cuánto vale el miligramo de grafeno? Ya. No, utilizan grafito modificado, que lo llaman grafeno, pero no es grafeno. Pero bueno, ahí está. Ya, es cuestión de que esto al final alguien descubra un proceso industrial y que se pueda comercializar y hacer más. Sí. Que llegará, porque está invirtiendo. Sí. Bueno, la prueba más clara tenemos con Tesla, que las baterías con grafeno que están investigando y los coches eléctricos ya habéis visto cómo están avanzando. O sea, hay muchas cabezas pensando en cómo optimizar el tema del grafeno, por ejemplo, o de otro. Gracias por las preguntas. ¿Más preguntas? Por allí, por el fondo. No veo gente curiosa. Nada, se nos ha acabado la curiosidad. No, la curiosidad no se debe agotar. Yo no te voy a preguntar por cómo mataron o cómo no pudieron matar envenenar a... Ay, se me ha olvidado. Ruso. ¿Cómo? ¿Cómo envenenaron a Rasputín? No te lo voy a ¿A preguntar. Rasputín o a...? ¿Cómo intentaron envenenar a Rasputín? ¿A Rasputín? Sí. Vale, que me vas a preguntar por Litvinenko. No. Con Polonio 210, otro ruso. No, es más divertido lo de Rasputín. ¿Lo de Rasputín? Sí, coméntalo rápidamente, que eso siempre es la pregunta que le hago siempre, pero bueno, es que la verdad es muy interesante. Se cumplen los 100 años de la muerte de Rasputín, porque murió pocos meses antes de la Revolución Rusa, por eso lo sé. Bueno, pues Rasputín, esto es cine fantástico también, si se pudiera rodar sería cine fantástico. Rasputín, que era un personaje carismático ahora lo llamaríamos coach. El típico coach que cogió la nobleza rusa, el rey Nicolás, la zarina y toda la familia, pues bueno, tenía un hijo enfermo que tenía hemofilia y apareció por ahí Rasputín, que era un personaje que venía del campo, que decía que tenía poderes. Le hicieron caso, un gurú o un coach, vamos a llamarlo gurú. Y bueno, sentó muy mal en ciertos nobles de la monarquía rusa y querían cargárselo. Lo que pasa es que no querían matarlo directamente porque se enemistarían con el zar y con su familia. Entonces, Yusupov, que era un aristócrata ruso, que estaba casado con una sobrina del zar, lo invitó a su casa y pretendía envenenarlo con cianuro. O sea, lo quiso y se voy a envenenarlo con cianuro para que se muera y que no puedan demostrar que ha sido un asesinato, que ha sido que le ha sentado mal la comida o vete a saber qué. Le preparó una merienda que era cianuro, con pastelito, con mucho dulce, porque así enmascaraba un poco el amargor del cianuro. Él lo había ensayado en animales y había calculado la dosis y se lo cargaba con la mitad de lo que le había puesto. Invitó a Rasputín a merendar. Rasputín fue receloso porque sabía que ahí pasaba algo, pero dice, no creo que se atreva porque me ha invitado a merendar, no creo que se atreva a matarme porque no lo creía así. Pero bueno, estaba ya todo preparado. Pues la merienda Yusupov le sacaba dulce, le daba vino dulce, empezaba a tomar ahí la merienda con los pastelitos, con el vino dulce, el otro no se moría, decía que se encontraba mal, pero no se moría. Aguantaba, también era un tío muy corpulento, dice, vamos a darle más. Sacó la guitarra, yo creo que ese fue el detonante, sacó ya la guitarra Rasputín para cantar de lo mamado que iba, y Yusupov dice, hasta aquí hemos llegado. Dice, me da igual que me mate luego mi primo o la tía de mi mujer. Empezó a dispararlo, el otro salió corriendo, le disparó, salió fuera, hay un ayudante de Yusupov, le disparó y cayó al río Neva en San Petersburgo y murió. La autopsia dijo que murió ahogado, pero bueno, fue la muerte de Rasputín. Y Gregorio me lo pregunta por decir, oye, ¿y qué pasó ahí? O sea, esa es la historia, o la historia que cuenta de Yusupov, que la contó en un libro. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí pasó la química. Sí, la duda es, ¿por qué no se moría con claro, tanto ¿por qué no se moría Rasputín? Pues fue muy curioso y eso se ha descubierto después. O sea, el cianuro, que es un elemento venenoso, o sea, el cianuro, un átomo de carbono y otro de nitrógeno con un triple enlace, tiene un aspecto, se puede hacer sólido, es como un azúcar, se puede hacer cianuro sódico. El cianuro sódico, cuando es la sal, es un aspecto así como si fuera el azúcar. Se utilizó como ciclón B, el cianuro se utilizó en las cámaras de gas, era un plaguicida que se utilizaba, se llama ciclón B, y fue el que se utilizó para matar a millones de personas. O sea, y eso fue antes de ayer en la historia. Que eso lo tenemos olvidado y esos crímenes, que creemos que el ser humano ahora es maravilloso, podemos volver otra vez a la barbarie enseguida. Bueno, pues el cianuro que le había echado Yusupov a Rasputín, ese cianuro, cuando tú lo metes en un medio con glucosa, que es un anillo de 6 átomos de carbono, el cianuro abre la glucosa en disolución y se mete y forma lo que se llama una heptosa, con 7 átomos de carbono. ¿Qué es lo que estaba haciendo todo el dulce que le estaba dando Yusupov?
y el vino dulce y los pastelitos y el azúcar estaban neutralizando el efecto potencial del cianuro que actúa sobre la hemoglobina, bueno, compite con la hemoglobina, y el efecto célula a célula del cianuro. Unido, que el tío pesaba kilos o lo que sea, o que tampoco le echó mucho cianuro, pues fue la causa de que Rasputín muriera al final de la otra manera. Genial, una historia, como veis, estupenda. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Una pregunta? Dani está aquí presto y dispuesto. Venga, sí. Hay una pregunta por ahí, a ver el micro. Venga, animaros. Que aquí ya vale todo, me puedes preguntar hasta por la historia de la Rusia de hace 100 años. ¿El micrófono está por ahí? Ha desaparecido el micrófono. Una pregunta muy sencilla. El tema de incrustar chips en el cerebro, la visión y todo ese tipo, ¿cómo anda? De hecho, la nanotecnología va por ahí también. O sea, hay prototipos de mejorar, o por ejemplo, en gente que lo estaréis viendo ahora, gente con parálisis de miembros, estimular miembros, y que gente que no ha podido andar volver a caminar. O sea, va y hay mucho dinero investigando. No tengo todos los datos de cómo está funcionando, pero yo estoy viendo ya cada vez más vídeos del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde, por ejemplo, el otro día vi en la tele que con un programa de ordenador podía hacer una persona normal pensar en algo y te movía la mano sola, por ejemplo. O sea, al final todos son impulsos eléctricos. O sea, estamos cada vez descifrando y teniendo una tecnología que al final no puedes ir con una máquina de 1 millón de euros detrás tuya, pero cada vez esa tecnología se va miniaturizando, haciendo más pequeñita y se puede insertar. Lo del ojo también. Incluso ahora, por ejemplo, hay lentillas que miden la glucosa, o hay un prototipo para hacerlo en vez de los pinchazos. Todo va poco a poco. No hay milagros que pasen de revoluciones que duren poco tiempo, pero está ahí. ¿Una más? Bueno, pues gracias, Dani. Gracias a vosotros. Y nada, esperemos que leáis los blogs de ellos tres y que satisfagáis vuestra curiosidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Bueno, pues como bien ha dicho Gregorio Sánchez, gracias a Francisco Javier Martínez, Nahum Méndez y Daniel Torregrosa, a estos tres grandes por hablarnos sobre temas súper interesantes relacionados con la ficción, y seguramente ahora tenemos una visión diferente, ¿verdad?, de los temas relacionados con el cine y la ciencia. Bueno, pues suerte a los tres, y a vosotros os esperamos mañana a partir de las 10:30 de la mañana, y esperamos que no faltéis porque mañana hay tela marinera. ¿Vale? Gracias. Buenas noches.